¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Entonces vamos a hacer un estudio así bastante rápido y breve porque solo va a ser básicamente algo rápido, ¿verdad? Con respecto al trabajo de metodología y de la investigación. Entonces, eh, prácticamente para que se den un panorama así rápido y sencillo sobre nuestro trabajo, ¿verdad? Y bueno, es el estudio de análisis para la solución de los problemas que presentan los motores F16D3. Ya. Entonces, eh, vamos a comenzar a ver un poquito sobre el contenido. Bueno, la introducción, obviamente, se hablan generalidades acerca respecto de los problemas del motor y en sí del motor, ¿verdad? Y lo que se quiere prácticamente introducir, como la misma palabra lo dice. Bueno, los antecedentes, pues todo lo que procede y respecto a este motor, pues, si hubieron, pues, qué sé yo, fabricantes, hubieron concesionarios, hubieron talleres automotrices o etcétera, pues gente que tuvo el interés básicamente de tratar de también hacer estas mejoras a estas fallas o tratar de solucionar estas fallas. Claro, lo que se está haciendo aquí, se está presentando en este documento es básicamente algo, como decir, algo recomendable. Es una recomendación, ya, para la solución de los problemas, ya. Porque básicamente eso es lo que se pretende, ya, para tratar de evitar esos problemas que se den en el momento, ya tratar de que la vida del motor pues aumente. Entonces tenemos la hipótesis que prácticamente es nuestro planteamiento del problema. Ahí hablamos detalladamente de los problemas, ya, solo los planteamos y detallamos prácticamente lo que es el problema, su causa y el efecto, ya. Bueno, tenemos la tabla de ahí que está en en la misma hipótesis, en la matriz de los problemas, ya, requisito pedido por el trabajo. Entonces, tenemos la justificación, ¿verdad? Que nos justifica por el cual estamos haciendo eh, prácticamente esta investigación para la solución de estos problemas de este motor. Vamos a dar una leída prácticamente rápida para que sea lo más breve posible y podamos básicamente analizar, que ustedes analicen conmigo todo lo que trae de esos problemas. Vamos a hablar del objetivo general, objetivo específico, luego marco teórico, tenemos prácticamente conceptos que inician del motor F16D3, cómo está constituido el motor, su inyección electrónica, las generalidades, principios de funcionamiento de los cuatro tiempos, que básicamente este es un motor en base al motor Otto, ¿verdad? Que son los cuatro tiempos, las especificaciones del motor, los sistemas complementarios, los objetivos de esos sistemas. eh, bueno, ahí están los conectores, protocolos de comunicación, protocolo ISO, todo eso se los voy a ir explicando ahí conforme vayamos pues viendo cada una de las cosas lo más breve posible, como les digo. Entonces tenemos el control electrónico del motor, que básicamente es, si no fuera por esto, pues obviamente el motor no funcionara. Y obviamente entran los sensores. Aquí en estos sensores, sensor de temperatura, sensor de temperatura del refrigerante del motor, de aire de admisión, sensor de posición y bueno, todos estos sensores que miran aquí. Y estos sensores, bueno, hablando un poquito rápido de ellos, ¿verdad? ¿Qué es un sensor? O sea, la misma palabra lo dice, precata, siente. Podría decirse que en este caso analiza. Entonces, el control electrónico del motor, o hay muchas veces que se le llaman EQ, ya. Entonces, básicamente, estos sensores le envían información a la computadora. ¿Para qué? Para que luego esa información la computadora deduzca cómo tienen que actuar, valga la redundancia, los actuadores. Los actuadores básicamente son aquí, por ejemplo, la bobina de ignición, que esta bobina es la que le provee la energía necesaria para que venza la combustión, o sea, es el chispazo, pues que ustedes ven, aquí le llaman vulgarmente en Nicaragua como chisperos, pero realmente su nombre son bujías, ya. Entonces los inyectores, que prácticamente un inyector que es como una electroválvula, ya, es una válvula que se abre por medio de
un solenoide, por decirles así, ya. Y es donde sale básicamente el combustible estratificado, ya. Entonces, esta información, la información que generan estos sensores, así es como se generan estos actuadores. Pero ¿para qué necesitamos tantos sensores y necesitamos tantos actuadores en un motor? ¿Para qué? Lo necesitamos básicamente para que estos actuadores se comporten de la mejor manera o de la manera más adecuada posible. Esa, Eso es para que el funcionamiento en cuanto a la combustión sea lo más eficiente posible, ya, las cuales al generarse los problemas que vamos a ver en este motor, básicamente son los problemas, o sea, prácticamente hace que el motor no funcione de manera eficiente, ya, entonces ya vamos más o menos el por qué es como nuestra justificación lo que les estoy diciendo. Ahora, eh, marco metodológico, bueno, aquí está todo el diseño, vamos a hablar cómo es que logramos tomar básicamente cómo está construido, ¿verdad? Nuestro trabajo. La verdad que es un trabajo, la verdad, muy sencillo por cuestiones de tiempo y todo. Sabemos que pudimos profundizar más, pero bueno, estamos tocando lo más rápido posible esto, ya. Bueno, desarrollo, ahí prácticamente vamos a hablar de los problemas más comunes y las soluciones, ya, para tratar de dejar planteado esto y que ya prácticamente el que vaya a leer este documento vaya pues básicamente viendo, o sea, si se enfrenta ante uno de estos motores, la solución, ¿verdad? Solo voy a hacer una pausa, ya vuelvo. Bien, ya regresé. Como les decía, entonces eh, aquí básicamente hablamos de los problemas, lo que puede ocasionar, o sea, su causa, el efecto y la solución. Ya, en eso se va a basar nuestro desarrollo. Tenemos breve conclusión, la bibliografía, geografía, de dónde lo sacamos, ¿verdad? La mayoría de información, eso sí, les digo, el desarrollo va técnicamente redactado por mi persona, entonces eh, por eso es que les voy a mostrar bien todo eso. Los anexos, bueno, y todo eso. Entonces empezamos con con la introducción, perdón. Eh, Como sabemos, uno de los mayores retos de la ingeniería es la satisfacción de las necesidades y la solución de la corrección de los problemas que demanda la industria o también demandan los individuos, ¿verdad? Para la fabricación de las máquinas motrices o motores de combustión interna es necesaria la participación de distintas ramas de la ingeniería. En nuestro caso, pues la que más se destaca es la de ingeniería mecánica, que por supuesto, para crear un motor deben de haber ingenieros mecánicos. Eso es muy indispensable, ¿verdad? No solo ingenieros automotrices, sino que también los ingenieros mecánicos, porque nosotros pues nos encargamos básicamente bueno, la verdad que se pueden encargar de diferentes ramas, pero también podemos entrar en el diseño de los elementos de las piezas. Podemos entrar también en los análisis de algunos fenómenos que suceden dentro del motor, análisis termodinámico, de transferencia de calor, que básicamente ya son los temas que estamos viendo prácticamente ahorita en tercer año de la ingeniería. Entonces, eh, vamos a hablar, bueno, de este en específico y bueno, como podemos ver también tenemos que el hermano motor de este F16D3 es el F14D3. ¿Cuál es la diferencia? Y sí, pues yo vi varios artículos que decían lo mismo. El F16 es lo que lo diferencia, acá es 14. Únicamente es en el litraje o el desplazamiento del motor. ¿Qué quiere decir? Que estos son 1.6 litros y este es 1.4. Bueno, ahí me disculpan el ruido del vehículo, pero da la casualidad que es de un primo. Pero bueno, entonces este es de 1.4 litros y este es de 1.6 litros y 1.4 litros. ¿Cuál es el motor más grande? El 1.16. El 1.6, perdón. Entonces, vamos a analizar básicamente esta serie de motores que hay aquí. El Z16XE, Z18XE, Z14XE y el que les había dicho, el F14D3.
son hermanos de este motor, o por decirles así, este Z14XE son hermanos del resto de los motores. ¿Por qué les digo eso? Porque da la casualidad que los problemas que ejercen estos otros los ejercen también estos. Entonces, vamos a matar varios pájaros de un tiro, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, aquí estoy dando una pequeña énfasis. Entonces dice, en sí no hacemos énfasis únicamente en los automóviles, como bien dicho, ¿verdad? También lo que nos queremos enfocar es en presentarles un motor como una máquina en la cual podamos ejercer fuerza motriz, fuerza mecánica, ¿verdad? Para poder hacer, por ejemplo, un motor se ocupa para generadores de energía, ya. Eh, un motor aquí lo digo, un motor puede ocupar para compresores de gran escala, por supuesto, porque este motor pues tiene bastante torque, podríamos decirle, para poder mover pistones grandes para compresores, ¿verdad? Entonces bombas hidráulicas, etcétera, ¿verdad? Lo podemos utilizar en varias cosas para aprovechar su energía. Eh, bueno, los antecedentes no vamos a entrar tanto en detalle, pero básicamente aquí dice el motor F16D3 fue desarrollado en el año 2004. Bueno, estaba leyendo que en artículos anteriores este motor se desarrolló desde el año 2000, entonces bueno, ahí podemos decir que pudimos haber agregado eso. Pero no dio tanto chance como para poder, digamos, hacer ese análisis. Entonces, la unidad vino a reemplazar el modelo F14D3, ya. Entonces, el prototipo para la creación del motor fue el análogo británico Z16XE, ya, utilizando varias marcas de Opel. Ya, Opel, bueno, es una marca prácticamente, puedo decirles, un concesionario, ya, de vehículos también, que está muy relacionado con Chevrolet, General Motors y todos ellos. Hasta el año 2006, que básicamente estamos diciendo que hasta el año 2008, más abajo les detallo eso, hasta el año 2008, básicamente este motor vino a dar muchos problemas. Entonces, por eso es que estamos pues analizando todo esto, ¿verdad? Eh, Producido por el laboratorio especializado inglés Lotus Cars. Imagínense de dónde viene. Esta marca crea superautos, ya. Entonces, bueno, el motor considerado se retiró en la producción en el año 2007. Sin embargo, esto no entró en el olvido, ya. Pero bueno, igual, como les digo, hasta el 2008 pues se hicieron varios modelos. Yo creo que pues ya en el 2009 en adelante, durante crearon estas mismas series de estos motores, pues básicamente, según leí, pues el fabricante se tomó la tarea de hacer esas mejoras, de algunas de las que estamos hablando, de los problemas que ya vamos a ver. Bueno, no vamos a entrar tanto en detalle, los antecedentes algo básico, ¿verdad? Ver prácticamente muchas cosas de dónde surgen, cómo es que este motor se llevó a cabo y entre otras cosas, ¿verdad? Y la hipótesis, bueno, acá es donde prácticamente sí hablamos de los problemas. Esto pues lo desarrollé. Prácticamente está la válvula EGR de la recirculación de gases del motor. Vamos a ver pues todos los problemas más comunes del motor. Hay unos que se relacionan con otros, por eso es que yo hago énfasis en el desarrollo que básicamente si se resuelve un problema, se resuelven los otros. Pero ya les voy a mostrar cómo. Entonces la válvula GR se satura de impurezas por los gases de escape. Por dicho motivo debe hacerse limpieza a menudo. Bueno, no quiero decir que con esta palabra tan a menudo, ¿qué les puedo decir? En un servicio, les digo? En un servicio normal de un vehículo, cambio de aceite, limpieza, bueno, perdón, revisión de frenos, revisión de los fluidos, bueno, cosas básicas, revisión de la electricidad y todo eso. Pero nos estamos enfocando en el motor, ¿verdad? Entonces, yo les voy a bueno, vamos a hablar eso en detalle más adelante mejor. Ahorita solo los vamos a leer. Ligero problema por cálculo en el diseño de las válvulas de escape, ya. Vamos a leer este debido al defecto del espacio que hay entre el vástago de la guía de la válvula. Todo eso, como les digo,
vamos a verlo con calma más abajo para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar. Ya, perdón. Llegan a tal punto que las levas se destruyen, imagínense. Esto debido al combustible cuando tiene mucha resina, obstruyendo esos espacios. El convertidor catalítico, o conocido también como catalizador, se obstruye por los problemas de la mala combustión debido a la resina en el combustible. ¿Ya? Entonces vamos también que el combustible es un problema, la mala calidad del combustible, provocando que el tiempo de la vida útil del mismo disminuya gradualmente. ¿Ya? Al romper la correa de distribución, bueno, esto no es un problema tan común, pero es algo que se debe tomar muy en cuenta porque si sucede, bueno, las válvulas se torcen, ¿verdad? Entonces dice aquí, las válvulas se doblan porque el diseño de los pistones no satisfacen la forma de las válvulas. Ya, ahí les voy a decir por qué. El cilindro hidráulico o bomba auxiliar del embrague, prácticamente que tiene el mismo principio del freno, ahí les voy a mostrar. Debe reemplazarse inusualmente por la mala calidad de las piezas. No quiere decir que es una mala calidad, pero sino que es el tiempo de vida útil ya, que según estaba leyendo se puede reemplazar por otra marca, que ahí vamos a estar detallando. Entonces siendo reemplazada por otras más eficientes, ya, por otra marca más eficiente, por supuesto, que hace estas mismas piezas, pero con una, ¿cómo les digo yo? Con materiales mucho mejores, ¿verdad? El mecanismo de la selección de marchas, bueno, básicamente eso es en la palanca de cambios relacionado, ¿verdad? Todo el mecanismo de la palanca de cambios comúnmente son flojos en este vehículo. ¿Ya? Esto se origina por el diseño por el diseño y piezas de baja calidad del fabricante. Lo mismo que les estaba diciendo aquí con la bomba auxiliar. Lo mejor sería reemplazar las piezas por una de mejor calidad y ajuste. Claro, entonces, los engranes planetarios del diferencial son débiles para los motores 1.6, o sea, para el F16D3, porque estaba viendo que el F16D3 utiliza el mismo que el F14D3, entonces parece que ahí como que se les escapó al fabricante hacer un poco más resistente ya al desgaste y a un montón de cosas, la resistencia para este motor 1.6. Claro, la diferencia es, como le digo, el desplazamiento. El motor 1.6 es un poquito más grande. Entonces, el sobrecalentamiento afecta a la despresurización en el colector de admisión, es decir, la presión atmosférica no se presenta como debería para el correcto funcionamiento del flujo del aire y presión entrante a la cámara de combustión. Eso también se lo voy a detallar para que ustedes comprendan de qué estamos hablando. Por otra parte, se recomienda la limpieza del múltiple de admisión cada vez que se cambia la correa de distribución, siendo que su periodo sea cada 60.000 kilómetros. Bueno, yo no sé por qué detallé esto, pero esto iba ya en el desarrollo, pero bueno, en el desarrollo yo lo detallo más. Y bueno, aquí está en la matriz, no vamos a entrar tanto en detalle, ahí están los mismos problemas que ya habíamos puesto, ya, su causa y el efecto. Vamos. Aquí está la justificación de los que les decía, del por qué nosotros estamos haciendo este informe y por qué estamos planteando la solución para estos problemas, ya que básicamente en eso se basa nuestra investigación, ¿verdad? Vamos a pasar por alto todo esto por cuestión de tiempo y ya vieron que ya me voy extendiendo su buen poco. Ya llevamos, oh my god, 18 minutos, imagínense. Bueno, y acá está una gran base de nuestro trabajo. Me disculpan que estoy haciendo unas pausas debido pues, a que no estoy al 100% de salud, pero bueno, estamos haciendo el mejor esfuerzo, ¿verdad? Posible. Eh, entonces nuestro objetivo general es identificar los problemas que se generan en los distintos dispositivos o mecanismos del motor F16D3, analizando, sintetizando y organizando la información con el fin de entregar una descripción clara, precisa y detallada para dar a entender la corrección y el mejoramiento de todos esos factores que causan falla para su corrección, para su correcto y eficiente funcionamiento de nuestro motor. Más claro no puede estar ya. Ese es nuestro objetivo general. Ahora, en los objetivos específicos, nosotros queremos prácticamente, como dice, prácticamente cosas específicas, ya.
dar a entender casos específicas. Entonces aquí el primero es dar a conocer la nomenclatura y configuración del motor F16D3, que esto lo vamos a hacer prácticamente en todo el marco teórico para conocer, ¿verdad?, un poquito más cómo está configurado este motor, para comprender su debido estudio y análisis, por supuesto, ¿verdad? Nos va a servir mucho. Y previo a ello se podrá aplicar la recomendación de la corrección de cada uno de los problemas identificados. Analizar los fenómenos y posibles causantes que intervienen en la vida útil de los dispositivos y mecanismos del motor F16D3, que en el planteamiento del problema lo hemos visto. Ahora, realizar estudios que justifiquen los problemas que presentan los elementos analizados en dicho motor. Por supuesto, hablamos de manera prácticamente técnica, profesional, como todo un experto en la mecánica automotriz. Entonces justificamos y damos algo real, ¿verdad? Basado también en experiencia personal. Imagínense. Puedo decir que este trabajo pudo llevar un poquito de algo experimental, pero no es como que nos dediquemos a cada uno de los problemas, ¿verdad? Ahora, la otra es implementar y presentar aportes y plan de mejoramiento en la calidad y durabilidad de los componentes del motor F16D3, que por supuesto hay componentes que ya hemos dicho que requieren reemplazo para que la vida útil de esos componentes aumente considerablemente. Entonces, el último dice contribuir con posibles soluciones tratando de resolver los problemas planteados y mantener los costes de correcciones muy accesibles para las industrias, los técnicos y los usuarios, por supuesto. Son la solución de manera económica aporta grandemente para, para esta solución de los problemas de este motor. Entonces, claramente ya tenemos todos los objetivos ya, y ya podríamos empezar nuestro marco teórico. Bueno, voy a hacer otra ligera pausa, ya regreso. Bueno, ahí me disculpan, pues básicamente tengo un poquito afectado lo que es, pues, lo de la gripe. Está afectándome un poco y se me tapa un poquito la nariz, entonces es molesto la verdad hablar de esta manera. Pero bueno, continuando, el motor F16D3, pues básicamente el motor de varias marcas de los concesionarios de vehículos que contienen el motor con desplazamiento de 1.6 litros con la serie F16D3. Está la figura 1 para que vean el motor, ¿verdad? Es necesario pues que vayamos conociendo cada una de esas cosas. Por ejemplo, que me digan qué es esto, por ejemplo, qué es la garganta de admisión, o qué es esto, el colector de admisión o el múltiple de admisión, qué es esto, la polea del cigüeñal, y así pues que yo les señale cada una de estas cosas y ustedes la identifiquen, pues digo un solo balazo. Bueno, entonces es un motor de combustión interna de ciclo Otto, por supuesto el ciclo Otto, de que es el motor de 4 tiempos, ¿verdad? Motor de combustión interna de 4 tiempos, que es el ciclo térmico que se aplica en los motores a gasolina. Además posee un sistema, bueno, no solo a gasolina, sino que a combustión, ya. Puede ocuparse también para motores de, ¿cómo es que se llama este? De hidrógeno, de diésel, biodiesel y un montón. Es el ciclo nada más, ya. Además posee un sistema de inyección electrónica secuencial indirecta, ya. Sincronización del motor por correa dentada con doble árbol de levas, en este caso el motor, que se identifica como Dodge. Ya, si fuera de un árbol de levas se identificaría como Soch, solo se le agrega una S acá, ¿verdad? Y aquí está pues en inglés. Se encuentran ubicados en el cabezote, o sea, acá arriba, perdón, acá se puede identificar en la culata, ¿verdad? El cabezote le llaman. Es de aluminio, la culata, por supuesto. Además posee 16 válvulas, como son 4 cilindros, entonces se dividen en 4 válvulas por cilindro, ya me van a entender eso. Ahí está, 4 válvulas por cada cilindro, dice acá. El motor tiene propulsores hidráulicos, y, o sea, tiene una distribución variable, se le dice pues a esto. Y es de 4 cilindros en línea. ¿Qué quiere decir en línea? Que estos están ubicados uno detrás del otro, ya. Los pistones están en línea, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, el motor tiene el mismo diseño del bloque de cilindros del F14D3. Como les decían, esos dos son muy hermanos.
de 1.4 litros, pero con el diámetro interior más grande. Entonces, bueno, no vamos a entrar tanto en detalle. Eh, Acá tenemos también, esto es el Electronic Control Module. Electronic Control Module es, muchas veces se le dice la computadora, ¿verdad? Del motor, que es lo que les decía, que es la que los sensores pues le envían señal y la computadora pues da órdenes para que los actuadores actúen, valga la redundancia, de la mejor manera. Bueno, esto es lo que les decía, pues F parece que viene de la familia del código del motor, ya. F que dice familia 1 parece aquí. Es importante pues que también sepamos un poquito de esto, que es lo que nos dice la serie del motor. Esto en todos los vehículos está, en todos los motores está. 16 pues es el desplazamiento, lo que les decía, que en este caso 16 presenta 1.6 litros. La D dice que es Dodge, o sea, cuántos árboles de levas tiene, si es de 1 o de 2 Dodge. 3 dice aquí que Engine Generation Code, parece que un código de la, vamos a ver, aquí dice que es 3, dice que de la segunda Major Change. Bueno, no sabría decirles con exactitud qué es, pero bueno, ahí lo tienen. ¿Qué, qué es lo que nos dice la serie del motor? Nos da mucha información, la verdad. Hay unos que hasta dan información del año de fabricación que se creó, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. El motor utilizado en un GM Daewoo F16D3, no solo en este, también se utilizan en varios. Ahí, yo creo que ahí pudimos haber puesto los demás. De 4 tiempos de combustión interna a gasolina, que entrega válvulas de emisión y de escape, por supuesto. 4 por cilindro, sistema de inyección electrónica multipunto, accionando por correa dentada, distribución de doble árbol de levas Dodge, que lo que habíamos hablado, que aquí está prácticamente el motor, lo podemos ver. Y vamos a ver, aquí está la inyección de electrónica, que es un sistema que fue diseñado para reducir y controlar las emisiones de gases, que prácticamente la inyección electrónica se implementa en los vehículos, que este motor lo tiene, ¿verdad? La inyección electrónica. Por eso es que tiene un montón de sensores y actuadores, con tal de hacer una mezcla lo más estequiométrica posible, que era lo que les decía. Todo esto de sensores y actuadores se hizo para eso, para que este sistema de inyección llegara a funcionar de la mejor manera y entregara una mezcla lo más estequiométrica posible, calculando la carga de aire, la temperatura del aire que entra en el motor. Todos esos sensores le dan esa información a la computadora para que los actuadores, que en este caso son los inyectores, pues actúen de la mejor manera. No vamos a entrar tanto en detalle como les digo por cuestiones de tiempo. Generalidades, pues el motor F16D3 es de 1.6 litros, cuenta con un proceso de combustión, o más conocido o llamado como ciclo Otto de 4 tiempos, lo que ya les decía en un principio, con sistema de inyección electrónica multipunto, directa, etcétera, etcétera, etcétera. Principio de funcionamiento de los 4 tiempos, pues aquí ya podemos entrar un poquito más en detalle de cómo funciona este motor, ¿verdad? Para que ustedes conozcan de la manera más técnica posible todo esto. Bueno, entonces el principio de funcionamiento básicamente se influye en los 4 tiempos, que ya les había hablado. Cuando ustedes conozcan este término o escuchen de este término del ciclo Otto, ya saben qué es, ya le pueden responder a muchas personas pues, que pregunten por ello. Entonces es importante la sincronización del cigüeñal con las válvulas que abren y cierran los canales de admisión y escape. Por supuesto, esto todo motor de ciclo Otto lo tiene. Aquí están los 4 ciclos muy conocidos, que básicamente, si simplificamos cada uno de los procesos, los podríamos llamar como admisión, compresión, combustión y escape. Ya van a ver por qué. Aquí tenemos una pequeña gráfica que aquí está la válvula de admisión, que básicamente ella abre, entra el aire, que hay un momento en el que el inyector pues ingresa la gasolina para que ella sea compresionada, ya. Y después de esa compresión hay una combustión. ¿Por medio de qué? Por medio de la chispa que hay en la bujía, como les había comentado, muy conocida, como les decía, como chisperos. Entonces de ahí es donde se genera el impulso en el pistón, haciendo que este por inercia regrese y sale por la válvula de escape. Entonces aquí está: admisión, compresión, combustión o expansión se puede llamar, ¿verdad? O también fuerza,
tiempo de fuerza y escape. Bueno, el primer tiempo, bueno, ya se los expliqué, el segundo también. Así se pueden conocer también, primer tiempo, segundo tiempo, tercer y cuarto tiempo. Admisión, compresión, combustión y escape, o fuerza y escape. Aquí hay una definición que es importante que debemos de saber porque si nos hacen una pregunta de qué es un motor, ya nosotros lo podemos prácticamente deducir. Entonces, el motor de combustión interna es una máquina que transforma energía térmica en energía mecánica mediante un proceso de intercambio de calor, ya, que son todos estos procesos que les estoy mencionando acá. Eh, Vamos a ver más acá. Bueno, tenemos las especificaciones de este motor que se detallan, que básicamente su fabricante fue General Motors. Ya conocemos pues obviamente la serie, que es un F16D3. La información general, pues básicamente el tipo de motor, 4 cilindros en línea Dodge, de 16 válvulas. O pueden decir tipo de motor Otto, así simple y sencillamente. Ya que les pregunté cómo está configurado el motor, pues o la nomenclatura del motor, ya ustedes pueden decir cómo está configurado. Ya conocemos, ¿verdad? Deberíamos de saberlo. Entonces, la designación del motor, o básicamente la serie del motor es este F16D3. El desplazamiento, que básicamente es de 1.6, así hablándolo generalmente. Y bueno, realmente si nosotros hiciéramos el cálculo con uno de los cilindros y sumamos, o sea, hacemos el cálculo para hacer el volumen de un cilindro. Si calculamos el volumen de un cilindro y lo multiplicamos por 4, daría que el desplazamiento total es de 1598 centímetros cúbicos y equivalente a pulgadas, 97.52 pulgadas. Ya, eso es lo que quiere decir el desplazamiento. Ahora, el diámetro de la carrera, el diámetro por carrera sería, bueno, 79 por 81.5 milímetros. Ya, que básicamente con esto también podemos calcular el desplazamiento. La relación de compresión pues es 9.5 a 1, ya, que básicamente eso es lo que comprime la cámara de combustión, 9.5 partes de aire por una de combustible. El orden de encendido es pues 1, 3, 4, 2. ¿Qué quiere decir este orden de encendido? Que primero se va a actuar la combustión en el cilindro 1, luego en el cilindro 3, el cilindro 4 y el cilindro 2. Ya, si nosotros ordenamos el motor, el frontal del motor es básicamente donde tenemos lo que es la polea del cigüeñal. De ahí empieza la numeración de los cilindros. Entonces, desde el que nosotros miramos la polea del cigüeñal, quiere decir que el cilindro que está ahí, cerca de él, es el cilindro número 1 y el que sigue sucesivamente pues 2, 3, 4. Entonces el orden de encendido, esto no se lo voy a explicar a detalle porque es una teoría bastante amplia, pero ustedes pues ya pueden decir, primero el orden de encendido, bueno, aquí dice que el número 1, entonces el cilindro 1 entra a combustión, después del cilindro 1 se enciende la combustión en el cilindro 3, luego en el cilindro 4 y luego en el cilindro 2. Así sería el ciclo y luego vuelve a empezar 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Que yo les puedo decir que en la mayoría de vehículos generalmente se da este proceso o este orden de encendido. Bueno, entramos aquí a la potencia máxima, que es de 600 RPM, pues entrega una potencia de 77 kilowatts, que es equivalente a 103 caballos de fuerza, o horsepower, como dice acá en inglés, por eso está aquí como HP. Ahora el torque máximo a 3600 revoluciones, bueno, tenemos 145 Nm, que esto lo podemos calcular pues por medio del esfuerzo que nosotros ya hemos visto en resistencia de materiales. También equivalente a libras-pie, pues 106.9 libras-pies. La alimentación, bueno, es el MPI, ¿verdad? Por medio de inyección electrónico. El sistema de encendido es electrónico, o sea, por medio de un starter, como le llamamos muy comúnmente, o un motor eléctrico, que es lo que hace que prácticamente rote el motor y se encienda por medio de ello. La bomba de gasolina igualmente es electrónica, no es mecánica, o sea, él tiene un electroimán, un motor eléctrico que dentro de él básicamente, así como un motor, pues rotando, hace rotar unas aspas y esas aspas pues hacen presión para que la gasolina pues entre a presión en el riel de la estratificación del combustible. Entonces, entramos ya al 1.5, que son los sistemas complementarios. La segunda generación de los sistemas de diagnóstico a bordo es denominado como OBD2,
¿qué quiere decir OV2? Que era lo que me preguntaba en una ocasión pues un compañero, David Mar. Eh, yo le explicaba que OV2 es el Onboard Diagnostic Tube, o sea, básicamente es el diagnóstico a bordo en el vehículo, que básicamente es una entrada que más adelante lo vamos a ver. Esta entrada nos ayuda para poder introducir un escáner o una interfaz y así poder ver los problemas o códigos de fallas del motor. Ya, eso es lo más sencillo. Eh, Vamos a ver, aquí hay, esto no lo vamos a ver a detalle. Bueno, los objetivos del sistema de los sistemas complementarios, ¿verdad? Básicamente es mejorar la calidad del aire por reducción de las emisiones de gases nocivas, ¿verdad? De los automotores causados por el mal funcionamiento de los sistemas encargados del control de la misma. Así que, bueno, como les decía, todo esto se hace con el objetivo de tratar de hacer una combustión más eficiente, que para que de esa manera pues no entregue lo más sucio al ambiente, toda esta combustión que se genera en un vehículo. Eh, Comenzamos otra vez aquí en los objetivos del sistema. Bueno, entonces el conector DLC SAE J1962 prácticamente es un conector que los fabricantes han dejado para que se pueda hacer pues esto, lo que decía, de el Onboard Diagnostic 2. Básicamente esto nos sirve para, como les digo, diagnosticar. Es un conector que ya lo vamos a ver. Se encuentra pues en diferentes puntos del vehículo y en este en específico pues yo creo que se encuentra en la parte inferior de la parte donde va el volante que manejan los pilotos, ¿verdad? Entonces, tiene 16 terminales, ahí los vamos a ver a detalles. Sin esto, créanme que no pudiéramos resolver los problemas necesarios que salen a la hora de que se presentan los códigos de fallas dentro de un motor. Y eso es importante, eso es otra cosa muy importante, que a la hora de que hay una avería, bueno, hay unas fallas que no las tira directamente eh, por códigos de falla, ¿verdad? En sí la computadora. Entonces, lo que podemos determinar es eso. Por medio de esto podemos hacer ese diagnóstico, a ver qué falla cuando se enciende la luz del check, como le decimos muy comúnmente, podemos ver eso. Entonces, aquí prácticamente que dice que el pin 4 es de tierra, el pin 5 pues es la señal de referencia para los receptores del bus del escáner, o sea, se enciende una luz en el escáner diciendo de que está, bueno, en el caso de las interfaces pues se puede ver eso, pero no vamos a entrar tanto en detalle como les digo. Protocolos de comunicación, bueno, pero estos todos son normalizaciones. Eh, bueno, aquí está básicamente el protocolo de la comunicación. Este es el conector que ustedes verían básicamente si se fijan, ¿verdad? ¿Dónde se conecta el escáner? Por supuesto, esto es muy esencial dentro del motor para poder diagnosticar esas fallas. Entonces, ahí está el pin 7, para qué es, el pin 15 y todo eso pues lo pueden leer. Control electrónico del motor, que ya aquí entramos en detalle, que básicamente el motor para qué está enfocado, ¿verdad? Eh, Cómo es que él recibe esas señales y cómo es que él da las órdenes de esas señales que le entran e interpreta la computadora. Entonces, los sensores pues son elementos o dispositivos que se encarga de medir cómo cambia una variable física, ya, o los fenómenos que cambian o suceden dentro del motor. Por ejemplo, la temperatura, la presión del flujo, velocidad, aceleración, rotación, altitud y detonación y todas esas cosas, toda esa información muy esencial que sirve para ver esto en el motor. Entonces, tenemos sensor de temperatura, que básicamente este sensor mide la temperatura del refrigerante del motor, que prácticamente aquí varían su resistencia, ¿verdad? Mientras menos resistencia haya, esta señal pues básicamente va a hacer que se abran, o bueno, en este caso el sensor de temperatura pues nos ayuda básicamente a medir qué tanto se puede provocar una inyección, cuántos parámetros necesita para que la inyección sea lo más eficiente. Eso es algo muy importante acá, ¿verdad? Tenemos el sensor de temperatura del refrigerante del motor, que es el ST.
Ya como les había dicho, son muy similares al sensor de temperatura, al normal. Este lo que hace es que pues cuando ya la resistencia llega a su punto máximo, el circuito se cierra y ya deja pues que básicamente esta señal o entra a la computadora o está directamente conectado a lo que son los electroventiladores o los ventiladores del motor, que básicamente se encargan de enfriar el líquido refrigerante. Y bueno, no vamos a entrar tanto en detalle, pero ya se pueden ir dando una idea para qué son todas estas cosas. Ahí están los parámetros. Pues cuando llega a los 100 grados centígrados la resistencia es cero, que es lo que les decía. Empieza aquí de los 16 aproximadamente kilo ohms hasta los 0 kilo ohms, que ustedes saben pues que ya las habían mencionado, que la resistencia pues es la que se pone al movimiento del flujo de los electrones o del flujo de la corriente eléctrica. Entonces cuando ya no hay resistencias llega a cero. Cuando está casi a los 100 grados centígrados, como pueden ver que ya es el punto de ebullición del agua, y aquí es donde pues se cierra el circuito y hace que los electroventiladores, como les digo, funcionen. Entonces tenemos el sensor de temperatura del aire, que es otro sensor muy importante, ¿verdad? De la misma manera, dice que esta ajusta el suministro de combustible y la sincronización de la chispa de acuerdo a la densidad del aire, ya que se encuentra prácticamente aquí, cerca de la garganta de aceleración, ¿verdad? Esta manguera va en ese punto y bueno, eso es lo que se encarga de medir. Tenemos el sensor de posición de aceleración, de acelerador, perdón, que es la TPS, que por supuesto es muy importante saber en qué posición está la mariposa de aceleración para poder así medir lo que son las cargas que pueden entrar dentro del motor, aparte de los otros sensores de aire, de presión de aire, de flujo de aire. Y bueno, aquí se puede ver, acá está la garganta de aceleración y aquí está el sensor, que básicamente igual varía una resistencia que es la que hace que se mueva, y en base a esa resistencia puede decir el porcentaje de lo que se abre esta mariposa de aceleración, ¿verdad? Entonces tenemos el sensor de presión absoluta del aire, ¿verdad? El sensor MAP. E igual este sensor mide esos parámetros de cuánta presión hay dentro de lo que corresponde al múltiple de admisión, al colector de admisión y todo lo que sea entrada de aire desde el depurador. Entonces esto le da igual señal a la computadora, ¿verdad? Que también determina la presión atmosférica, dice la altitud, condiciones climáticas. Para eso se evalúan las señales, dice el motor, el parámetro, y abajo número de revoluciones. Dice, bueno, esto pues es, como les digo, el funcionamiento del sensor, algo breve. Aquí hay pues ciertos parámetros. La presión atmosférica, por supuesto que varía mucho, y esta señal es muy eficiente esta señal, porque si fuera un automóvil carburado, pues prácticamente si sube a mucha altitud puede que se ahogue. Por eso es que muchos de esos motores se ahogan o no encienden ahí nomás, o no encienden con precisión el vehículo. Por eso es que hay unos motores carburados que cuestan que enciendan en frío. En cambio a un motor de inyección pues es mucho más fácil, porque entrega lo necesario de combustible a la hora de que pues esté muy frío. El sensor de detonación, el KS, pues también este sensor pues mide la detonación que cada vez que se crea la combustión del vehículo, para saber realmente el momento que se actúa la detonación. Ya, igual mide parámetros para que el funcionamiento y rendimiento del motor sea lo más eficaz posible. Ahí está pues donde se encuentra, que está a un lado del motor. De hecho aquí está, podemos ver el motor eléctrico, que es lo que hace, o conocido como starter, ¿verdad? Que es lo que hace que encienda el vehículo. Y acá está el sensor pegado al bloque del motor. Aquí está la señal cuando recibe una detonación, ¿verdad? La señal de voltaje que él recibe. Y bueno, aquí pues no sabría explicar bien este parámetro porque no se ve bien qué es, pero bueno, este es el voltaje, básicamente la señal que él indica a la hora de que está la detonación. Tenemos el sensor de posición del árbol de levas, que es el CMP. Este es muy importante porque también él recibe esta señal en la computadora, ¿verdad? Para recibir los parámetros adecuados en el momento preciso donde se puede crear una combustión. Donde se puede crear, perdón, la combustión. De igual forma, pues aquí está, pueden ver cómo es.
Eh, esta señal pues es como por decir así, bastante análoga, ya. Igual mide el tiempo en milisegundos que ha sido pues creada la señal que recibe él cada vez que gira lo que es el árbol de levas, ¿verdad? Eh, bueno, tenemos el sensor de posición del cigüeñal, que en este caso es el CKP, el anterior es el CMP, en este es el caso es el CKP. De igual forma, necesitas información de ese giro para poder saber las posiciones en las que está cada pistón. Ya, no vamos a entrar también tanto en detalle. Pues aquí también se pueden ver las señales. Aquí está, y por lo general se encuentra en el cigüeñal esto, ya. O también se puede encontrar en el volante de inercia del motor. Aquí donde está pues el sensor que recibe la señal. Y bueno, también tenemos el sensor de velocidad, el BSSE, ¿verdad? Que este también es muy importante para saber en qué velocidad está el motor, ¿verdad? Y así, y de igual forma modificar los parámetros dentro de la inyección. Y bueno, todo esto es muy importante. Aquí se puede ver cuál es, ¿verdad? Es una forma que entrega una información muy importante. Aquí está la señal y bueno, no vamos a entrar también tanto en detalle. El sensor de oxígeno o lambda, como dice aquí. La sonda lambda también se puede conocer así, de esa forma. Es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque esta sonda nos ayuda a que básicamente mide el oxígeno que está saliendo a través del motor. En base a ese oxígeno, si es muy pobre o muy rico ese oxígeno, también da los parámetros que necesitamos para que se cree una combustión correcta, ¿verdad? Aquí como dice, eh, para una realimentación óptima de los gases de escape en el catalizador es impredecible respetar la relación de aire y combustible, que es lo que les decía. Esto es muy importante, por eso es que este sensor pues maneja estos parámetros, para que el aire y combustible sean lo más estequiométrico posible. Ya, que en este caso le digo la mejor relación que hay, la 14.7 por 1. 14.7 a 1, ¿verdad? Que es lo que les decía. 14.7 de aire por 1 de combustible. ¿Qué puede decir esto? 14.7, por ejemplo, 14.7 gramos de combustible por 1 gramo de aire. Y así pues, es la relación ideal, se le llama, para que se cree la combustión. Y bueno, no vamos a entrar también tanto en detalle, pero esta se encuentra después del colector de escape. Se encuentra la sonda, ¿verdad? Siempre la van a encontrar ahí, y abajo del vehículo van a ver siempre un sensor de oxígeno, así como este. Ya, no vamos a estar tanto en detalle, como les digo. Y aquí es donde vienen los actuadores, y también muy importante los actuadores. Bueno, y tenemos pues, entramos a la parte de actuadores, como les decía. Tenemos en los cuales tenemos la bobina de ignición, inyectores, válvulas de control de velocidad de ralentí, la IAC, ¿verdad? Isley Air Control, la válvula EVAP, que es de evaporación de gases. Entonces tenemos el relé de control de la C. Bueno, estos relés no vamos a hablar. Básicamente vamos a hablar de estos cuatro principales. Bueno, la bobina de inyección del sistema encendido del control electrónico proporciona la chispa para las bujías, como bien les decía, que en este caso de este motor F16D3 son estas. Son dos válvulas, la cual yo creo que se le denomina como sistema EDIS. Ya, si fuera un sistema, bueno, un sistema DIS, o quiere decir un sistema sin distribución, es el sistema que básicamente no ocupa un distribuidor. Entonces, básicamente el sistema EDIS no es un DIS, se le llama como sistema EDIS. Es porque está proporcionada, cada bobina provee lo que es la chispa a dos salidas, o sea, a dos cilindros, como les puedo proporcionar ahí. Entonces, aquí tenemos básicamente la señal de la bobina de ignición, ¿verdad? Esta, muy sencillo, es la que provee la chispa a cada cilindro. ¿Por medio de qué? Por medio de conductores, pueden ser cables, y luego de ese cable está conectado, son capuchones, ¿verdad? Que están conectados a las bujías.
algo muy fácil de deducir. Ahora, tenemos los inyectores, que ya les había hablado un poco, que prácticamente son dispositivos que trabajan según el principio electromagnético. Como les digo, ellos tienen un motorcito eléctrico dentro de ellos. Esos trabajan a alta velocidad, por supuesto, alimentado por un suministro de 12 voltios. Ya, eso en la mayoría de los vehículos se da, perdón, en la mayoría de motores se da. Operado por un solenoide, controlado por un módulo control electrónico del motor. Su funcionamiento es desidificación, perdón, y polvorización del combustible. Bueno, no vamos a estar tanto en detalle como les digo, y acá está. Las condiciones óptimas del inyector son las siguientes: la regulación precisa del combustible en todo rango de operación, el comportamiento lineal del flujo en rangos de pulsos muy cortos, y el buen rango dinámico del flujo, buena distribución de la automatización del combustible y no permiten fugas. Ya, ahí podemos ver, este es el inyector, aquí está pues básicamente el motor eléctrico que él tiene dentro, y así mismo se crea el movimiento para que él abra la válvula, que es donde pasa básicamente el combustible. Eh, La válvula de control de velocidad al ralentí pues es muy importante porque ella mantiene estable el motor mientras está en ralentí. O sea, muy vulgarmente acá en Nicaragua se le dice como mínimo. Entonces él controla ese flujo de aire para poder hacer que el aire, pues bueno, la carga dentro del motor sea lo más estable posible. Es muy sencillo el funcionamiento, pero también es muy complejo lo que ella hace. Aquí podemos ver, está cerca, bueno, aquí está la mariposa de aceleración, y aquí es donde entra el aire para que esta válvula pues controle esos parámetros. Aquí podemos ver gráficas de ella también. Tenemos la válvula EVAP, que básicamente es el sistema básico del control de emisión de evaporación, ya muy conocido como EVAP. Utiliza el método de almacenamiento de depósito del carbón vegetal. Este método transfiere el vapor de combustible en el tanque del combustible a un dispositivo de almacenamiento de carbón activo, que básicamente ahí pueden ver todo ese sistema EVAP. A un costado del combustible del motor está, no en el motor, sino que está puesto en la pared de fuego. Bueno, esos términos son, como le digo, muy largo. Esto es bastante largo de poder conocer la configuración del motor. Bueno, aquí está. También yo creo que se le puede llamar como canister a todo esto. También se le puede llamar. Sí, aquí está el nombre. Dice EVAP canister. Y bueno, controla muchos parámetros también. Aquí está también la curva interactiva de este sistema. Y bueno, ahora vamos al marco metodológico, que ya es algo muy importante que se tiene que hablar de este trabajo, cómo fue realizado. Entonces, el diseño del marco metodológico o el diseño de la investigación que nosotros utilizamos, como les digo, es no experimental. ¿Por qué? Si nosotros nos podemos experimentar todo lo que se ha investigado en este motor, nos tardaríamos, ¿qué les puedo decir? Tal vez hasta 5 años para poder deducir todos los problemas con exactitud que podemos plantear de solución para poder hacer todo esto. Entonces, nosotros, como solo estamos haciendo la recolección del marco metodológico no experimental, es por documentación, ya. Entonces ya podemos decir el tipo de diseño de investigación. El tipo de diseño de investigación pues básicamente es transversal, ya que solo establecemos las variables a las que se les hará únicamente el estudio realizándolo una sola vez, ya. No vamos a realizar tantos estudios como les digo, porque para realizar tantos estudios debería ser nuestro diseño experimental, ya. Ahora el enfoque de la investigación, el enfoque que estamos utilizando es el mixto, esto debido al análisis cualitativo y cuantitativo para mejorar los métodos en cuanto a la recolección de la información. Eso también inicia desde la base, como les digo, que tenemos, o mejor dicho tengo, ¿verdad? Del experto en mecánico automotriz, para así poderles plantear de la mejor manera la solución, ¿verdad? Para estos problemas. Entonces esto también mejora la creatividad para que estos métodos de recolección de información, pues tanto como datos y numéricos como empíricos, sean de la mejor manera posible, ya. Las técnicas de esta investigación, bueno, las técnicas que se está utilizando para esta
Investigación, como les digo, es la recolección por documentación o técnica de documentación conocida comúnmente, cuya técnica nos proporciona información de diversas fuentes verídicas, ¿verdad? Por supuesto, tienen que ser verídicas. No vamos a poner información de cualquier parte. Bueno, eso también lo podemos analizar, como les digo, en base a la base del experto en mecánica, ¿verdad? Que tengo. Entonces, esto muy fácilmente lo conseguí porque yo sé cómo buscar esta información y sé de dónde se puede sacar esta información. Esto se saca por medio de libros, tesis, revistas, manuales, monografías, etcétera, ¿verdad? Y bueno, el instrumento de la investigación, bueno, lastimosamente, pues nosotros, bueno, el instrumento principal son los documentos bibliográficos o fuentes con una incertidumbre alta en la información requerida para esta investigación, por supuesto, ¿verdad? Bueno, continuamos, me disculpan. Entonces, la población que se está utilizando para esta investigación básicamente es aquí lo detallo, entonces, cuya población establecida para esta investigación son los lugares de los talleres automotrices, quienes son los que nos podrían mencionar o proporcionar muchas características y detalles respecto a las hipótesis y fenómenos que se están estudiando en esta investigación. Bueno, básicamente acá está nuestra muestra. Nuestra muestra de esta población está basada en los mecánicos que hayan tenido la experiencia, más de alguna experiencia, pues, en la relación de estos problemas de este motor F16D3. Lastimosamente nosotros no pudimos presentar las encuestas porque, bueno, no nos hicieron citas después, básicamente, de que se entregaba esta investigación, pero bueno, tenemos ya la base y bueno, esas encuestas básicamente nos iban a servir mucho en cuanto a dar respuestas a las hipótesis que nosotros planteamos. Pero bueno, tenemos experiencia, cierta experiencia como para poder tener esas bases de esta investigación. Bueno, tenemos ya el desarrollo, otra parte larga del proyecto, pero igual se va a hablar de la manera más rápida y concisa posible, porque por cuestión de tiempo. Entonces tenemos los problemas más comunes, como les decía, la saturación de impurezas por los gases de escape en la válvula GR. Aquí tenemos una pequeña imagen de la válvula GR que está conectada a un costado del motor, o la parte trasera del motor, cerca de la caja de velocidades. Entonces, la válvula GR o válvula de recirculación de gases, ya, aquí solo está abreviada, es uno de los componentes más afectados en este motor. ¿Por qué? Porque llega a provocar o a obstruirse de todas estas suciedades provocadas por la mala combustión. Bueno, y depende de algunos fenómenos para que ésta se obstruya y presente deficiencia en el correcto funcionamiento de dicho motor, como les decía, ¿verdad? Bueno, ya les planteé prácticamente el problema, no vamos a entrar mucho en detalle, ustedes pueden leer todo eso. Esta válvula pues es muy eficiente porque básicamente aquí está el función de esta válvula, para que vean muy bien. La válvula GR tiene como función primordial reenviar al colector de admisión parte de los gases de escape que provienen de la combustión para que sean reaprovechados. ¿Por qué es necesario esto? Porque, bueno, también esto disminuye considerablemente lo que son las emisiones de gases, ¿ya? Entonces se reaprovechan esos gases para que se pueda hacer esa esa finalidad de reaprovechar pues esto en la combustión. Entonces la solución, bueno, la solución muy rápidamente, como les digo, es la anticipación de la limpieza. ¿Cuándo se puede hacer? Cada 60.000 kilómetros, en el caso de que esté en un vehículo este motor, por supuesto, ¿verdad? Entonces es una limpieza, acá pues se detalla cómo se puede hacer la limpieza. Ustedes pues pueden leer eso y analizarlo para que ustedes pues tengan esa idea muy clara. Tenemos ligero error de cálculo en las guías de las válvulas de escape. Ahora, la guía es esta se desliza a través de una guía y de un empaque que tiene esta válvula, ¿verdad? Para que también sea lubricada a la vez con
con los lubricantes que se le proveen al motor. Entonces esta válvula constantemente está moviéndose, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, ¿verdad? No les muestro pues todos los componentes, pero esta es la válvula. Ya creo que tiene una idea muy clara porque desde el principio nosotros ya conocemos la configuración del motor. Entonces esta válvula se supone que a la hora de que se expande hay algo importante que se menciona en ella, y es la que no posee sodio internamente de ella. Ese sodio es muy importante porque ese sodio lo que hace es disipar el calor muy fácilmente, ya, haciendo que pues la válvula no se expanda más, recibiendo más calor. Entonces, las altas temperaturas provocadas dentro de la combustión, bueno, esa es la base básicamente, la combustión del motor. Esa combustión hace que considerablemente aumente todo lo que son la temperatura del motor. Una combustión puede llegar a los 2000 grados centígrados, o sea, la temperatura que puede llegar a una cámara de combustión, por lo que imagínense, esos 2000 grados centígrados, un ejemplo, que se transformen esa energía calorífica de esta válvula, se imagina, o sea, la expande o tiende a deformarla considerablemente. Esa expansión que se crea en esa válvula, o sea, tenemos claro ese concepto, ¿verdad? Que cuando aumenta la temperatura dentro de un metal, no dentro pues de un metal, sino que en un metal o sobre un metal, aumentan sus dimensiones. O sea, al ojo humano no lo podemos ver, pero si hacemos los cálculos de esas expansiones, sí se puede notar que sí se estira, por supuesto, tiende a deformarse. Entonces, esa deformación que se crea aquí en esta guía de esta válvula, y como la guía es algo pequeña, donde está fija, ¿verdad? O sea, para resolver este problema lo que se puede hacer es un proceso de mecanizado para reducir lo que es esta guía, ¿ya? Y así, de esa manera, se pueden hacer por medio de los cálculos de ajuste y tolerancia, como lo miramos en la clase de metrología dimensional. Nosotros podemos pues hacer ese cálculo para esa reducción correcta de cuánto se puede disminuir el diámetro de esta válvula. Entonces, bueno, ya tienen una idea clara, ¿verdad? Y especifico que son las válvulas de escape, no las de admisión. Las de admisión pues se mantienen más frescas porque constantemente está entrando aire y bueno, se disipa mucho mejor el calor ahí en ellas. Pero en las válvulas de escape son las que más sufren pues el cambio de temperatura brusco. Tenemos, ahí les detallo, lean el documento, ¿verdad? Ahí está la solución que les decía, pues es ese pues, pequeño cálculo que se puede hacer. La obstrucción temprana de la suciedad en el convertidor catalítico, que es los que les decía, igual, esto viene desde el mal funcionamiento, ¿verdad? De estas válvulas. ¿Por qué? Porque estas válvulas no sellan correctamente y tienden a que la combustión no sea lo más eficiente posible, provocando que, bueno, también por el combustible de mala calidad que se le ponga al vehículo, se obstruye mucho más temprano lo que son el convertidor catalítico, o conocido también como catalizador, ¿verdad? Entonces, su función pues básicamente es reducir los gases nocivos que se crean por la combustión para que salgan a la atmósfera lo más limpios posibles. Por supuesto, esto no se da un 100%, pero es un requisito que prácticamente las industrias automotrices y concesionarios tienen que llevar a pura ley para que un vehículo pueda ser patentado. Entonces, la solución de esto, bueno, viene a través de las mismas válvulas de escape. Entonces, no vamos a entrar en detalle, pues, porque ya sabemos cuál es la solución de estas válvulas. Ahora, la poca vida útil de la bomba auxiliar del sistema de embrague. Bueno, esta no vamos a entrar en detalle, pero bueno, esta es la que empuja básicamente la horqueta para que el collarín haga que el diafragma se mueva, y eso es lo que hace que libere el embrague del vehículo, ¿verdad? Esto está prácticamente a un costado del motor y ese es su funcionamiento. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, pues como esta tiene poca vida útil, o sea, o podemos sacar un promedio de la vida útil que tendrían que tener los gomines, pues este no supera ese tiempo de vida útil, por lo que pues
tiende a dar problemas muy tempranos y lo que se hace es reemplazarlo por uno de marca Nexia. Aquí como se detalla, pues marca Nexia. Solo es un pequeño reemplazo, eso es muy sencillo la verdad. Aquí están los grandes del eje planetario, que lo que les decía. Nosotros sabemos que la carga del motor se aplica en todos estos dientes, ¿verdad? Entonces dice acá que la baja resistencia de estos engranes, o sea, puede ser que tal vez el proceso térmico no lo hayan hecho para que lo pueda resistir este motor de 1.6 litros, toda esa carga que este motor provee, ¿verdad? Los 103 caballos de fuerza que hablamos al principio. Entonces, lo más ideal pues puede ser reemplazo de unos engranes de ejes planetarios de mucha más alta resistencia, o también puede ser sometido, asumo yo pues que pueden ser sometidos a unos tratamientos térmicos que aumenten la resistencia de estos engranes, ¿verdad? Está la despresurización en el colector de admisión, como mencionábamos principalmente, que viene del problema de las válvulas. La válvula, pues si se estanca, eso puede provocar el sobrecalentamiento del motor o el recalentamiento, como la mayoría de veces se conoce. Ese recalentamiento, pues, ¿qué provoca dentro de este motor? No en todos los motores específico eso, ¿verdad? Sino que obviamente estamos estudiando este F16D3. Lo que provoca es una despresurización, o sea, considerablemente. Sabemos que lo que les hablaba de la presión atmosférica es muy necesaria dentro del motor. ¿Para qué? Para que se produzca la combustión de la mezcla de aire y combustible correctamente, o la estratificación de la mezcla ideal, como les decía. Entonces, al no cuando hay una despresurización dentro de un múltiple de admisión y una, bueno, en la cámara de combustión no tanto, pero si esto viene desde el múltiple de admisión, por el sobrecalentamiento, se genera esto. Tenemos una pérdida de vacío y bueno, también tenemos aquí el medidor de vacío, que este básicamente eh, nos va a dar los parámetros que considerablemente bajan. Lo normal es que se mantenga a 18. Prácticamente este barómetro se le puede llamar también. Prácticamente nos ayuda a medir el vacío del motor, y este vacío es muy importante porque por lo mismo, para ver qué tanta despresurización se provoca dentro de ella, incluyendo también los sensores que miden la presión de aire y que miden la temperatura del aire que entra al motor, ¿verdad? Todo esto es muy importante porque la eficiencia del motor baja considerablemente, ¿ya? Entonces, corregir el diseño de las válvulas, como ya mencionábamos principalmente, esto ayudaría pues a solucionar este problema. Solo lo mencionamos porque es muy importante, o sea, desde dónde viene el origen de todos esos problemas, ya, cuáles son sus consecuencias, básicamente, y la solución. Bueno, tenemos una ligera conclusión, que no vamos a entrar en detalle. La bibliografía o ecografía de donde nosotros sacamos todo esto. El documento principal de donde se sacó el marco teórico, pues es el documento que ya les había pasado, el PDF. Nos ayudó mucho esta página, ¿verdad? Que habla mucho acerca de este motor. Toda la información de las fallas de este F16D3, que por supuesto pues había bastante información ahí en la web y acá se coloca. Los anexos, pues este es el motor F16D3, y para que lo conozcan por si no lo conocían, nosotros sobre esto vamos a estar hablando. Entonces espero haberme dado a entender, y si tienen preguntas, y como les digo, estudien porque cualquier pregunta les van a hacer y es necesario que respondan. Ya la maestra ya sabe que yo le respondo cualquier pregunta que ella me deja respecto al trabajo, entonces lo único que me preocupan son ustedes. Entonces necesito que se preparen para que esta defensa sea de lo mejor posible.